Amén. Francisco González. Dios bendiga. Para que ore por la clase, hermano. Amén, amén. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios grande, Dios fuerte, Dios eterno, aleluya. ¿Quién como tú, Señor? Sabemos que estás en control de todo, de nuestras vidas, de todo lo que hacemos. No estamos ajenos fuera de tu presencia, sino siempre tú estás presente, Padre Santo de la Gloria. Te pedimos, Señor, que cada día nos ayude, nos guarde, Señor. Mira, Señor, que estamos presentando esta clase de hoy, Señor, sea quitando toda piedra de tropiezo, que puedan, Señor, venir los hermanos a aprender tu palabra, Padre Santo de la Gloria, para que podamos llenar de conocimiento y impartir, Señor, también conocimiento a los demás. Te pedimos, Dios, que te glorifique grandemente sobre nuestras vidas. Te pedimos también que no mire nuestras dificultades, Señor. Nada más te pedimos tu ayuda, Señor. Bendice a cada uno de los que están en este grupo, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Bendice al maestro, a su familia, a sus hijos, a cada uno, Señor, de los integrantes. Y cualquier petición que hayan hecho delante de ti, Señor, sea, Señor, tú respondiendo conforme a tu voluntad, Padre Santo de la gloria. Sabemos que estamos en tus manos, estamos en las manos de la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor, y que podamos acabar la carrera, Señor, que todavía comienzan. Uno no termina sino hasta la meta, Señor. La meta debemos de alcanzar, Señor, porque este asunto es de cómo uno termina. Te pedimos, Dios, que cada día nos ayude y nos guarde para saber nombre de Jesús. Amén, amados. ¿Cómo estuvo la semana de ustedes? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, amados. El día de hoy tenemos dos exposiciones, pero quisiera primero hacer algunos comentarios antes de que tengamos la primera exposición con respecto a los contenidos que hemos estado tratando del Evangelio. Aquí tengo una imagen con respecto a unas monedas que se utilizaban en los tiempos de Jesús. Recuerden que la semana pasada hablábamos de la limpieza del templo, que Jesús sacó los cambistas. Y a veces la Biblia no explica realmente mucho de lo que estaba pasando ahí, porque las personas permitieron a esos cambistas y porque Jesús los saca. Es que era pecado lo que ellos estaban haciendo. Eh, Realmente el Evangelio no nos da mucha luz. Aquí les muestro unas imágenes que eran los shekel que utilizaban los judíos. Y si ustedes se fijan, estas imágenes tienen figuras que son como de flores o copa, porque estaban relacionados a, por ejemplo, en el templo había flores dibujadas y la copa, el vino. Con eso los judíos no tenían problemas. Sin embargo, en el templo también recibían estas monedas que tienen imágenes de faraón, de emperadores. Durante un tiempo se pensaba que estas monedas no eran aceptadas en el templo porque eran paganas. Incluso en un momento a Jesús le preguntan si ellos debían de dar impuestos al gobierno. Y Jesús, bueno, dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estas monedas ellos las aceptaban en el templo, pero lo que ellos hacían era que las fundían. Y ya luego de fundido, ya perdía la imagen y para ellos ya eran aceptables para Dios y para los usos que le iban a dar en el templo. Un segundo. Exacto. Ok. Entonces, la semana pasada se estuvo hablando un poco de los fariseos. Le he puesto algunas notas en la presentación.
para que las lean y se documenten sobre este grupo, que realmente es un grupo muy importante. Es un grupo que inició de manera muy buena, porque cuando el pueblo se estuvo alejando de Dios por causa de la cultura griega, los fariseos eran los apartados, los que estaban llamados a mantenerse fieles a la ley de Dios y no mezclarse con la cultura griega, como decían los helenos. Entonces, si ustedes ven esta imagen, esto básicamente representa cómo los fariseos eh, cómo los fariseos básicamente se comportaban en el mundo. Y sé que a muchos de ustedes tal vez les llega la imagen, algunos evangélicos, que quieren vivir así, que quieren no contaminarse, pero tampoco en esa esfera que está esa persona, tampoco si es sal, la sal no va a salir. Se va a quedar en ese círculo. Entonces, debemos de ser como Jesús, que puede estar en cualquier actividad y seguir haciendo luz, y seguir haciendo sal, y no se contaminaba, sino que él servía para transmitir pureza y luz a los que estaban en tinieblas. Los fariseos en los tiempos de Jesús eran muy, en muy altas estimas, en realidad. Aunque según lo que se ha visto en las documentaciones históricas, los fariseos que vivían en los tiempos de Jerusalén tendrían ser más como uno se imagina a los fariseos, como hipócritas. Sin embargo, otros fariseos que no pertenecían a donde estaba la capital, es decir, en Jerusalén, no tenían esa actitud tan vamos a decir, hipócrita que muchas veces Jesús critica. Aunque debemos de estar claro que entre los fariseos y los saduceos, Jesús consideró mejor a los fariseos. A uno le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios o de la salvación. También tenemos otro fariseo que es Nicodemo. Entonces, las doctrinas, como la persona que estuvo predicando sobre este tema la semana pasada, ellos creían en cosas espirituales, a diferencia de los fariseos, creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección. Y en ese sentido, ellos estaban más cercanos en doctrina a Cristo. Entre fariseos importantes, Pablo también es un fariseo que se consideraba importante. Y estas personas eran como los maestros. Lamentablemente, por ser buenos, queriendo ser fiel, a veces se quedaban en una religiosidad. Por ejemplo, en esta imagen, este hombre tiene una filacteria, que Jesús decía que ellos la ensanchaban, es decir, ellos hacían estos flecos más largos de la cuenta. Y en estos flecos, según en el Antiguo Testamento, Dios le mandó en el libro de Números a que escribieran textos bíblicos para que ellos no se preocuparan por su pensamiento, sino por lo que decía la palabra de Dios. Este versículo, si alguien me lo puede leer, por favor. Amén. Habla de los hijos de Israel y dile que se haga franjas en bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirás de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Amén. Es decir, para que ellos, en vez de estar en pos de su corazón o de las cosas que ellos ven con sus ojos, que sea con la palabra de Dios. Es como dice de Santiago, que dice que cuando uno se está mirando, uno deja de mirar la palabra y se considera a sí mismo, olvida de cómo era, está comparando la palabra con un espejo, es decir, que es la que realmente nos refleja la verdad. Pero si uno no está constantemente viendo la palabra, se aleja, y básicamente lo mismo que dice Santiago es lo que decía Números, pero
en esa religiosidad de estar con el texto, descuidaron el espíritu, descuidaron la misericordia, descuidaron, como dice Santiago, asociándose con los humildes. Y eso es muy importante la palabra, pero también poner en práctica la misericordia. También aquí hay unas tumbas que ellos en aquel tiempo las pintaban de blanco, porque si una persona no sabía que ahí había un muerto, ritualmente se iba a contaminar. Entonces, si esa persona que no vivían en Jerusalén, la mayoría de las personas obviamente vivían en su ciudad, pero en actividades especiales, en las fiestas judías, iban todos a Jerusalén. Entonces ellos marcaban para que la gente supiera, mira, que hay muertos para que no te contamines. Y Jesús en un momento compara a estas tumbas recién pintadas con los fariseos, que se veían muy lindas por fuera, pero por dentro tenían un muerto. Entonces debemos también de tener eso muy pendiente, de que Jesús aunque tenía esa misericordia, pero también cuando confrontaba a estos religiosos que estaban endurecidos, él les hablaba realmente fuertemente. Si alguien tiene una pregunta o comentario hasta ahora, me puede comunicar. Veo a Francisco González con la mano levantada. Dios bendiga. También bueno, aportar que también los judíos dejaban un orificio a los lados a la tumba para que el espíritu saliera de la persona cuando muriera. Increíble eso. No sabía eso. Las creencias. Entonces, vamos a hablar un poco de Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Cuando nosotros terminamos el capítulo 2, un grupo de judíos está peleando con Jesús porque Jesús está diciendo que destruyan este templo y en 3 días lo restauraré. Y decíamos que él usaba palabras diferentes. Una se refería al templo físico y en otra se refería a la parte más santa del templo, refiriéndose a él como el templo. Entonces está ese choque con los judíos y Juan capítulo 3 en el texto original dice, empieza con pero había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es decir, a pesar de que estos judíos no están aceptando a Jesús, está diciendo, pero hay un hombre que se llama Nicodemo que está pensando distinto. Un hombre que, como vemos, va en la noche y quiere aprender de Jesús. Cuando nosotros leemos que él va en la noche, en realidad, lo primero que uno piensa es que es timidez de Nicodemo. Y ciertamente las 3 veces que se menciona Nicodemo en el Evangelio, se ve como una persona tímida. Cuando Cristo ya había muerto, José de Arimatea busca el cuerpo y Nicodemo está ahí, pero también como medio escondido, como que tampoco ni siquiera da la cara, que habla José de Arimatea. Y en Juan capítulo 7, cuando están hablando mal de Jesús, Nicodemo dijo, pero ¿acaso juzga nuestra ley un hombre sin saber bien lo que él está diciendo? Pero él no se declara como partidario de Jesús, pero como que medio lo defiende, pero guardando su reserva. Y cuando uno lee que viene de noche, como que iría también por esa línea. Pero como muchas de las cosas que Juan escribe, Juan está hablando muchas veces de cosas espirituales. Para los fariseos y los estudiosos de la ley, ellos siempre estudiaban principalmente en las noches, porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová día y noche. Entonces, que él venga en la noche a estudiar con un maestro que es Jesús, también es algo común. Pero puede haber una simbología aún más profunda. Este maestro es el maestro de Israel que Jesús le va a dar cátedra. Porque le dice, tú eres maestro de Israel y aún no sabes esto. Cuando estaban hablando del nacimiento.
Este maestro viene de noche, pero Jesús es la luz del mundo, dice Juan. Entonces, Nicodemo está en oscuridad y viene a buscar la luz que le va a dar Cristo. Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, aunque esa palabra también se puede significar nacer de lo alto. Entonces, él dice tres cosas: nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, y nacer del espíritu. Esos tres se refiere al mismo nacimiento. Y ha habido varias opiniones con respecto a esto, y hay muchas teorías. Vamos a ver algunas de ellas acá. También hay algo que notar, que para un fariseo, cuando Jesús le dice nacer de nuevo, es algo que puede ser que le choque, porque en los tiempos de Cristo, cuando un inconverso, una persona que no era judía, se convertía al judaísmo, le llamaban recién nacidos. Y aquí vemos que Jesús le dice que a un fariseo, un líder religioso, que tiene que nacer de nuevo. Es como que sí, eso se le dice como un recién convertido, pero no un fariseo. Eso también como que choque. Y él dice, no, pero es que yo voy a nacer de nuevo, yo voy a volver donde mi mamá. Rosario del Carmen levantó la mano. Sí, amén, Dios le bendiga. ¿Qué hay de cierto que cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, en algunos lugares donde uno recibe, ¿verdad?, educación cristiana, le dicen que fue de noche porque tenía miedo de ser visto por los fariseos, la gente del Sanedrín, porque él pertenecía ahí, y que Jesús no tenía buena fama, por eso que iba a ser más visto, ¿no? Entonces él fue de noche como escondiéndose para que no lo viera, tenía curiosidad, pero no, tampoco quería como descubrir claramente que él se estaba reuniendo con el maestro. Gracias. Sí, parece que entró ahora. Sí, yo estaba comentando que a primera instancia eso es lo que uno podría pensar, que se refiere de noche, pero casi todo el Evangelio siempre está hablando. El Evangelio de Juan es muy reflectivo, es una reflexión, porque ya todo el mundo murió, solamente queda Juan, ya destruyeron el templo, y él está reflejando en la obra del Señor. Y él quiere que las personas confíen en Jesús, pero no como los evangelistas Marco, Mateo y Lucas, que estaban creyendo que era instantáneo, y cuando aparece Juan el Bautista, mira que esto viene de una vez. Aquí es diferente. Entonces, los fariseos estudiaban de noche, porque decía Salmo 1, cada persona debe meditar, el bienaventurado es el que medita en la ley de Jehová día y noche, y da fruto a su tiempo. Este maestro que está acostumbrado a estudiar de noche viene a quien es, según el mismo Evangelio de Juan, la luz que alumbra a todo hombre. Jesús es la luz que alumbra a los samaritanos, a los fariseos, a los enfermos, a los sanos, a los ricos, a los pobres. Entonces, en un sentido espiritual, Jesús está haciendo la luz que está alumbrando a Nicodemo. Entonces se puede interpretar de varias maneras. Tal vez había timidez. Puede ser porque cuando se menciona a Nicodemo en el Evangelio, sí se ve como que nunca lo defiende claramente. En Juan capítulo 7 y al final del Evangelio, él como que se ve un poco tímido, pero Juan casi siempre habla con doble sentido. Fíjense que cuando Jesús le está hablando a él de nacer de nuevo o nacer de arriba, él está pensando en nacer de la carne. Entonces, Jesús está hablando en cosas espirituales, Nicodemo en cosas carnales, cosas humanas. Cuando él habla con la samaritana en el capítulo 4, él está hablando del agua viva que él le va a dar, que es el Espíritu Santo, pero ella está pensando en agua natural. Cuando en el capítulo 2 él habla del templo, ellos están pensando en el templo de bloc, vamos a decir, de cemento, de concreto, pero él está refiriéndose, dice el Evangelio, a su propio cuerpo. Entonces Jesús siempre está en un nivel espiritual, pero las personas en el Evangelio están como en la carne y no lo están entendiendo. Hay un doble mensaje. En Juan siempre hay como una dualidad cuando él predica. Entonces, aunque podría decir, bueno, fue de noche porque estaba tímido,
pero probablemente está apuntando a una realidad espiritual, que es que Jesús está haciendo luz a un fariseo. Y luego en el capítulo 4 va a hacer luz a una samaritana. Entonces, vamos a ver algunas opiniones. Miren, con respecto a nacer de nuevo, se puede significar tres cosas, probablemente. Primero, como el ser humano cuando está en el vientre de la madre, está en un líquido amniótico. Entonces, cuando uno nace, uno está 9 meses en una barriga, vamos a decir, llena de agua, de líquido amniótico. Entonces, nacer del agua, algunas personas dirían, bueno, puede ser que sea el nacimiento natural. Y el nacimiento del Espíritu es el de Dios. Esa es una postura. Otros ven nacer del agua como nacer cuando tú te bautizabas con Juan el Bautista, como un símbolo de arrepentimiento. Y otros lo ven como el bautismo cristiano, es decir, en la institución cristiana de que debemos de bautizarnos, como dice Jesús, bautícese todo aquel que cree en Cristo. ¿Qué ustedes opinan? ¿Cuál ustedes creen que se refiera? Amén. Por eso yo me inclino por la misma palabra cuando dice Jesucristo, el que no nace del agua y del Espíritu, porque él no está refutando el bautismo de Juan, pero el mismo Juan dice aquí que viene uno que bautizará con fuego. Yo creo que es así. Juan y Linet levantaron la mano. ¿Alguna otra opinión de otra persona? Yo quisiera que, si es posible, repita de nuevo las últimas dos opciones, porque no entendí la diferencia. Ok, sí, mira. Como Jesús dice que hay que nacer del agua, puede ser que él se refiera a como cuando Juan el Bautista decía que tenían que bautizarse. Juan el Bautista conecta el bautismo con arrepentimiento. Es decir, que cuando Jesús dice que hay que bautizarse del agua, se refiere al arrepentimiento que llamaba Juan. ¿Cómo Juan representaba ese arrepentimiento? Por medio de un bautismo. La tercera opción es el ritual del bautismo. Que Jesús dice que hay que bautizarse en agua. Incluso hay una iglesia que se llama Iglesia de Cristo, que dice que si tú creíste, te arrepentiste, tú vas a la iglesia y no te bautizaste, te pierdes. Yo conozco personas que me han dicho eso, que son de la Iglesia de Cristo. Entonces, la tercera opción es que es el ritual de bautizarse, aunque la persona haga todo lo que quiera, pero si no se bautiza, Jesús está diciendo que hay que bautizarse en agua. Juan, tienen que ver los permisos de la aplicación en Zoom. Es un comentario ahí que no le permite activar el audio. Una manera, tal vez para después puede desinstalar Zoom y volver a instalar. Y ahí se le va a preguntar activar y tiene que darle a aceptar. Puede salir y entrar de la reunión si está teniendo problemas con el audio. Yo creo que es el permiso de la aplicación, que se tendría que entrar a la configuración de la aplicación y activarle el permiso del audio. Porque parece que la aplicación no le está pidiendo el permiso. Y ha pasado en otras clases también, pero vamos a ver. Entonces, ¿entendieron la diferencia de la opción 2? El agua, pero como arrepentimiento, en realidad. El agua es un símbolo de un arrepentimiento, o el ritual de que hay que bautizarse, como la Iglesia de Cristo, que dice que si tú no te bautizas en agua, porque Jesús dice que el que no se bautiza en agua y en espíritu, tienen que ser las dos cosas. Y Marcos dice que hay que bautizarse, si no, te perdiste. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué dice Jesús cuando dice que hay que nacer del agua y del espíritu? Yo digo la 2, profesor. Para mí también la 2. Ok. Miren, en Ezequiel 36 dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
Es decir, está conectando el agua y el espíritu. Cuando esa agua no es agua normal, porque está limpiando el alma, dice, seré limpiado de vuestras inmundicias. Debe referirse al bautismo de arrepentimiento, porque cuando tú te arrepientes y el Espíritu Santo viene a tu vida, es que entonces tú entras al reino de Dios. Entonces, el bautismo en agua es un símbolo, porque Juan el Bautista decía, sumérgete en el agua, porque dice la palabra que nosotros morimos en Cristo. Estamos muertos crucificados con Cristo. Cristo tiene que morir, que Cristo mató en la carne las enemistades de nuestros pecados. Y nosotros con el bautismo que nosotros nos hacemos cuando nos convertimos, de manera simbólica estamos representando el que seremos limpiados de nuestras inmundicias. Si una persona no se arrepiente en el espíritu y en verdad, y simplemente se bautiza en agua, no le va a limpiar el corazón, porque el agua solamente es un símbolo. ¿Algún otro comentario? Yo creo también lo mismo. Cuando se refiere al bautismo del agua y del espíritu, está hablando del acto de renacer. Wow, se me fueron los términos, lo tenía en la mente ahora mismo, que justamente estábamos viendo en teología. Wow. La regeneración. Generación y la renovación. La regeneración, en el acto de la regeneración y luego de la renovación es que se va dando esa transformación, que es lo que nos hace ser nuevos en Cristo. Y me parece que se refiere a eso, a ese arrepentimiento que se da en esos dos términos que menciona la Biblia. Amén. Incluso aquí se menciona la regeneración porque dice, os daré corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es decir, es algo que Dios va a hacer. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Es decir, es el Señor. Ahí estamos viendo esa soberanía del Señor. Entonces, debemos de ver esas tres frases que dice Jesús a Nicodemo como el mismo nacimiento. Nacer de arriba o de nuevo, pues voy a explicar por qué, puede ser las dos traducciones, del agua y del espíritu y del espíritu, se refieren al mismo nacimiento. Entonces, como es un nacimiento del espíritu, es parecido al nacimiento cuando nosotros nacimos. Nosotros no controlamos cuando nacemos, sino nuestros padres. Nadie puede controlar su nacimiento físico, pero tampoco nadie puede controlar su nacimiento espiritual, porque nadie puede obligar a Dios. Él dice que Él es quien nos va a dar un nuevo corazón. Nadie puede forzarle el brazo a Dios para que le dé a Dios un corazón. Entonces, vamos a seguir avanzando. Hay esta parte acá. Nacer de nuevo o nacer de arriba. Esa palabra puede significar, y hay varios versículos ahí, casi siempre significa de arriba. Mateo 27:51, de arriba, desde el principio, de nuevo, de arriba, desde el principio, de nuevo, de lo alto. Por ejemplo, cuando dice la sabiduría de lo alto, anoten, que es la palabra. En el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo, que está Jesús con Nicodemo, en el versículo 31, dice, el que de arriba viene, ahí no puede significar el que de nuevo viene. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Entonces, hay que nacer de nuevo, pero ese nacimiento, Jesús dice que es del Espíritu. Y es probable que la mejor traducción sea que sea el nacimiento de arriba, del Espíritu. Porque él dice que el viento sopla de donde quiere. Porque el Espíritu es soberano, porque es el Espíritu de Jehová. Entonces, ese nacimiento es la parte de Dios. Pero Juan 3:16, entonces es la responsabilidad nuestra de creer que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea. Pero en el Evangelio de Juan ustedes van a ver que hay un gran énfasis en ese poder y esa soberanía del Señor. Hay una tarea que yo le puse a ustedes con respecto a la gracia en Juan,
Y dice, ¿qué enseña el Evangelio de Juan sobre la gracia soberana de Dios en la salvación? Si ustedes se fijan en el Evangelio de Juan, se ve esa soberanía del Señor. Jesús dice en Juan capítulo 6, el, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, eso es algo como que tú dices, ¿y yo? ¿Y qué hago yo ahí? O él dice, mis ovejas me conocen y yo doy mi vida por mis ovejas. Dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, porque yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado. Es decir, que los salvos, desde la perspectiva de Jesús en el Evangelio de Juan, son lo que el Padre le ha dado al Hijo. Entonces, en esa tarea deben de buscar y comentar los versículos donde se ve esa soberanía de Dios en la salvación. Entonces, luego hay otra pregunta que dice, ¿qué enseña Jesús sobre nuestra responsabilidad? ¿Qué habla Jesús de la salvación? Entonces, como ya ustedes leyeron el capítulo, el libro, para hacer la primera tarea, ya van a estar familiarizados, se les va a hacer más fácil encontrarlos. Por cierto, hay algunos alumnos que aún no han entregado. Quiero saber si algunos se habrán retirado y no me han comentado. La primera tarea de resumen del Evangelio. Hay una persona en el Classroom que dice Garvik Veloz. Quiero saber si esa persona está o no. Bueno, parece que no. Hay una que dice Juana de León de la Paz. Ella sí se retiró, profe, Juana. Okay. Eso es lo que digo, que no le dicen a uno un problema. Mayerlin Hill. Ella Creo que sí está activa. ella está porque ella expuso la semana pasada, pero aún no la ha entregado. Carmen Lucía me dijo que aún no había entregado. Mercedes García. Ella se retiró, profe. Ok. Noemí Santos me envió la tarea por WhatsApp, pero si estás ahí, Noemí, recuerda que debes de subirla a la plataforma para poder evaluarte. Y hay otra persona. Estoy aquí, pero no me he retirado. ¿Cómo es? Que Dice usted me Carmen. mencionó, pero yo no me he retirado, yo estoy aquí. Háganse una tareita, cada tareita está fácil. Entonces leer el Evangelio y resumir en un parrafito cada capítulo. Es para que lean el Evangelio. Sí. A veces yo daba materias y no sacaba el tiempo ni siquiera para leer el libro, porque en el instituto por el pensum se estudian todos los libros, pero a veces con tanto ajetreo uno ni siquiera lo lee. Y este es un libro que es una joya realmente, por eso puse esa primera asignación. Hay otra persona acá en la lista, Yudani Félix. Creo que esa persona. Esa es Miguelina del Orbe. Ok, Miguelina todavía está. Creo que ya se retiró. Sí, ya se retiró. Ya tiene mucho compromiso en la iglesia. Ok. Entonces, creo que esas son las personas que están. Ok. Bueno, vamos a continuar. Otro detalle importante con respecto a estas características del Evangelio, y es que uno está acostumbrado a Jesús a que nos llame el arrepentimiento. Sin embargo, la palabra arrepentimiento, arrepiéntanse, tienen que arrepentirse, eso no está en el Evangelio. Dios, en el Evangelio de Juan, Jesús nunca llama a las personas a arrepentirse. Pero en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús sí llama a arrepentimiento. Tú dices, pero Dios mío. Es decir, ese verbo de arrepentirse, que es metanoia, metanoeo es el verbo y metanoia es el sustantivo. No aparece. Lo que sí aparece es nacer de nuevo, pero el nacer de nuevo, el nacer de arriba es del Espíritu. Entonces, es como el regalo que Dios hace soberanamente. Por eso este evangelio muestra a Jesús como Dios, porque está mostrando ese aspecto de la salvación. La salvación es de Jehová. ¿Qué ustedes creen de eso? Que Jesús en este evangelio no diga, tienen que arrepentirse. Y como ustedes dicen, tiene que nacer de nuevo, y dice Nicodemo, ¿y cómo yo nazco? ¿Cómo yo controlo eso?
Viene haciendo lo mismo, profesor, El porque que es lo mismo. un nuevo nacimiento, dice arrepentimiento en los demás, en los otros libros, ¿verdad? Los primeros, Sí. en los evangelios sinópticos, ¿verdad? En Juan dice un nuevo nacimiento. Se supone que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor Jesucristo. O sea, si es un nuevo nacimiento, lo dice la palabra, nuevo nacimiento, todo tiene que ser nuevo, todo lo que dañaba nuestra vida ya está enterrado en el pasado. Un nuevo nacimiento cuando uno entra en las aguas, ¿verdad? Y luego emerge, dice que es un nuevo nacimiento, un hombre nuevo, después del bautismo en el agua. Sí, pero el nuevo nacimiento de Jesús en realidad no es un mandato a nosotros. Es decir, tenemos que nacer de nuevo, pero él dice el que no nace del agua y del espíritu, pero como vemos en este texto de Ezequiel, es una obra del Señor el nuevo nacimiento. Porque él dice, yo esparciré, dice Jehová, agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias, lo limpiaré de vuestros ídolos, yo daré un corazón nuevo. ¿Cómo tú te haces ese corazón nuevo si ese corazón viene del Espíritu? Yo, Jehová, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, es diferente. No son Profesor, ¿me sinónimos, escucha? porque el arrepentimiento, Dios no se arrepiente, quienes nos arrepentimos somos nosotros. Pero el nuevo nacimiento viene del cielo. Profesor, usted me está escuchando porque yo estoy teniendo problemas con el audio. Sí, te escucho. Ok, ya, gracias. Puede continuar, por favor. Perfecto. Discúlpenos. No levantada. Yo creía que él iba a hablar porque también la tiene levantada. Quiero volver a expresarme con respecto al tema y volver a caer en lo de la regeneración. Porque si bien la regeneración viene de parte de Dios, de parte del Espíritu, nosotros somos quienes tomamos la decisión. Dígase, el Espíritu te convence de pecado, pero si tú no aceptas a Dios en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, Él no va a realizar esa obra renovadora en ti y por lo tanto no va a haber un nuevo nacimiento y no va a haber ese cambio que viene por parte de Dios. Entonces entiendo que es a eso que se refiere. El tema, o sea, desde el principio, el tema de nacer del agua y nacer del espíritu se refiere a esa regeneración que hace el Espíritu Santo en el momento que tú aceptas a Dios en tu corazón, ocurre esa regeneración y ese es el cambio que se produce y a ese bautismo es que entiendo que se refiere todo el tema. El bautismo que se hace en las aguas ya es una representación de ese bautismo primero y se da a medida que se va dando la renovación en nosotros. No sé cuánto está dando la teología ahora mismo con el pastor Freddy Cabrera, pero eso es lo que, o sea, el tema me viene muy fresquecito porque es lo que estuvimos viendo recientemente. O sea, así como la regeneración se da en el momento que el Espíritu llega a tu corazón y te transforma, la renovación se va dando paulatinamente. Es el cambio que se va a ir viendo en tu vida a medida que tú vas creciendo en el Evangelio. La santificación. Hay una santificación progresiva, que es la que tú dices que es paulatina en el tiempo, pero hay una conversión, que es cuando el Espíritu llega a tu vida. Así como dice María, si ustedes se fijan, cuando tú cedes a ese llamado del Espíritu, Jesús dice que bautices en agua. Cuando las personas iban a donde Juan era porque estaban dispuestos a responder a ese llamado del Espíritu al arrepentimiento, porque Juan estaba lleno del Espíritu desde el vientre. Entonces ese llamado que hacía Juan el Bautista a arrepentirse, ese era el bautismo de agua que estaba asociado con arrepentimiento. Y la parte del Señor es el bautismo del Espíritu. Incluso Jesús nunca bautiza en agua. El mismo Evangelio lo dice, Jesús nunca bautiza en agua. Él es el que bautiza con fuego. Los discípulos eran los que bautizaban con agua a las personas que llegaban. Muy buen aporte, María.
¿Alguien tiene otra opinión? Amén. Carmen aquí, profesor. Ok. Yo voy, bueno, es muy similar a lo que decía María. Entonces sería que cuando nosotros creemos y aceptamos, es que ocurre esto que decía el slide anterior, creo que era de Ezequiel, decía que pondré un corazón nuevo en ustedes. Entonces sería ya la regeneración. Y ahí es que ocurriría el nacimiento, y como todo nuevo niño, tiene que ir creciendo y aprendiendo, que es lo que vendría siendo la renovación y la santificación de nosotros mismos. Pero también hay algo que a mí particularmente no que me intriga, sino como que me impacta mucho, y es que este nuevo nacimiento es totalmente de Dios. Nosotros no influimos para nada en cuándo ocurre ni cómo ocurre. Era como usted decía, que el niño no sabe cuándo va a nacer. No dice, sino que depende de otras personas. Entonces nosotros asimismo dependemos de Dios. Yo creo que ahí como el 100% es de Dios, de la soberanía de Dios, pero también esto ocurre cuando nosotros creemos que es posible que ocurra o no. Porque él le dice a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo. Entonces Nicodemo le responde, ¿y cómo yo nazco de nuevo? Entonces, si es totalmente de la soberanía de Dios, ¿cuál es como mi participación? ¿Sí? No endurezcáis vuestros corazones, como el día de Meriba. Amén. Fíjate que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, es decir, cuando Dios le agradó, que me apartó desde el vientre de mi madre, es decir, ya él estaba en la barriga, ya había ahí una soberanía de Dios, pero él estaba descarriado porque él estaba prácticamente matando gente, estaba contento con todo lo mal, toda la maldad que él estaba haciendo, pero él ya estaba apartado de parte de Dios desde que era un bebé. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Es decir, cuando él estaba como fariseo y como todo eso, Dios no le había revelado al Hijo. Pero llegó un momento en la soberanía de Dios que Dios le abre los ojos espirituales y él no endureció su corazón a esa revelación. Entonces dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Eso en Gálatas capítulo 1. Eso es de Dios. ¿Cómo nosotros podemos controlar eso? ¿Cómo lo podemos acelerar? Me gustaría también, con respecto a la pregunta de mi hermana, que según lo que yo he podido entender también del tema, independientemente de que, o sea, es la soberanía de Dios la que actúa y el Señor es que decide todo, pero si tú no confiesas con tu boca, no va a pasar. Entonces creo que esa sería la parte de nosotros, porque hay muchas personas que están convencidos que son pecadores, pero no quieren aceptar esa transformación en su vida. Así es. No quieren el compromiso que conlleva este nacimiento. Entonces también, por ejemplo, en la clase de teología surgió como ese pequeño debate, porque había incluso una persona que dijo, entonces, si es totalmente de Dios, ¿cómo yo sé que ya fui regenerado? Y nosotros decíamos, no, es que si tú lo creíste y lo aceptaste, Por los entonces frutos. ya vino a ti ese espíritu de Dios y mora en ti. Y entonces ya ahí tú empiezas una nueva vida en el Señor, porque dice también que arrepentíos y convertíos, es decir, que el arrepentimiento solo no es lo necesario, sino que también hay que cambiar de vida o de rumbo. Bueno, el arrepentimiento es el primer paso. Sí. Sin él no puedes entrar al reino. Juan y Linet, ¿quieren comentar algo? Que tienen la mano levantada. Si no es así, vamos a ir finalizando por lo menos ya mi parte para ir a la exposición de los alumnos. Sí le quiero comentar con respecto a esta imagen
Jesús le dice a Nicodemo, vamos a buscar acá el texto, en Juan, Profesor, Francisco, también podríamos interpretar que cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, también estaba hablando de como él como Cristo, el tema futuro, que el mismo Nicodemo no dominaba. no, claro que Nicodemo estaba perdido en el espacio, eso es una realidad, pero ¿qué tú quieres decir con eso? Cuando hablamos de la regeneración, hablamos que Cristo representa la nueva humanidad, el nuevo hombre. O sea, como dice que todo en Adán muere, ¿no? ¿Verdad? En Cristo todos somos vivificados. Va a haber un cambio. Estábamos Inclusive, muertos en delitos y pecados y ahora vivimos para Dios. Exactamente. O sea, va a haber un cambio, no sé si usted me entiende, que ya no necesitaremos la profecía, como dice la Biblia, ni los dones, porque ya todo se va a entender. Va a ser claro a nosotros. Ya no va a existir la maldad, ya no va a haber los mismos animales se van a juntar, los que antes se peleaban. Pero tú estás hablando ya del final. ¿A qué versículo tú te estás refiriendo? Yo lo voy a buscar y se lo voy a compartir. Oye. Ok. Porque me estás hablando ahí ya como del final escatológico. Pero lo que Jesús está hablando es de los que son de él. Pero vamos a comentar aquí un comentario y luego vamos. Jesús dice en el versículo. Es que estos muchachos están ahí, dile que se vayan de ahí, que tenemos. Ahí va, ok. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esto es una obra bastante antigua, era muy común antes que se hacían representaciones de las historias bíblicas. El autor utilizó una imagen muy oscura, porque estaban muriendo miles de personas por causa del pecado. Dios envió serpientes para matar, ¿no verdad?, al pueblo por pecador. Y Dios, entonces, por la intercesión de Moisés, Dios le dice entonces, hazte una serpiente de bronce y levántala, ponen una asta y todo el que la mire será salvo. Cuando uno ve eso, yo realmente no me había puesto a pensar mucho en eso, pero viendo la serie que siempre les recomiendo, la serie de Jesús, que está en la plataforma, ellos en un momento ponen esa escena, en el capítulo donde Jesús va a hablar con Nicodemo, ellos ponen al principio del capítulo esa escena donde Nicodemo, cuando a Moisés le dijeron que pusiera una serpiente. Entonces, Josué le dice, creo que es Josué en el momento, pero ¿para qué tú estás haciendo esa serpiente? Aquí la gente se está muriendo. Es decir, no tiene sentido. Y Moisés dice, no, es que eso es lo que hay que hacer. Hay que creerlo. Es decir, es como de loco que porque tú veas una culebra de metal te vas a sanar. Lo que hemos hecho es que hemos pecado. Igualmente es como de locos que tú ves a una persona ensangrentada en una cruz y si tú lo miras, también tú vas a ser sanado espiritualmente. En el primer caso morían por causa de su pecado. En el segundo caso, las personas que tienen una muerte en Cristo son vivificados, somos salvos. Pero fíjense que Dios utilizó el mismo símbolo de serpiente. Y en este caso, la serpiente de Moisés está representando a Cristo. La gente cree que cuando ve una serpiente siempre significa Satanás. Aquí la serpiente de Moisés representa a Cristo. Cuando en el pueblo de Israel veían la serpiente de bronce, se acordaban de que por causa de mi pecado Dios mandó serpientes ardientes que me estaban matando. Cuando nosotros vemos a Cristo ensangrentado en la cruz,
nos acordamos que eso que él está sufriendo es por mi culpa. Así como ellos cuando veían la serpiente de bronce también decían, ah, pero es que tú me acuerdas de la serpiente. Entonces, hay ciertas semejanzas espirituales. Y Jesús dice que así como la serpiente fue levantada, él también tendrá que ser levantado. Él se refiere a cuando él será levantado en la cruz, como una asta, igual que esa serpiente. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas historias que el Nuevo Testamento la conecta con Cristo. Ya Dios estaba pensando en eso cuando pasó en el pasado. Entonces, acá vemos en esta escena lúgubre, así como dice que la tierra se oscureció en los tiempos de Cristo, ahí Dios estaba dando salvación. Por algo que solamente el ladrón en la cruz, viendo a este hombre que estaba al lado, por medio del Espíritu, por medio de Dios, creer que Él era el Salvador. Hay que tener fe realmente para creer que un carpintero que caminó en la tierra hace 2000 años es el dueño del universo. Hay que tener realmente fe. Entonces, amados, vamos a exponer para aprovechar el tiempo. El día de hoy, si Dios lo permite, tenemos 2 exposiciones. ¿Vale Inés primero? No, va lo otro. ¿Sí? ¿Cuál es lo primero? Bueno, aquí tengo los Yo Soy del Señor de Linet Almanzar. Y Ok, luego sería Ruth Burgos con Jesús el Pan de Vida. ok. Permítanme compartir la pantalla para yo poner la diapositiva. Puede compartir, hermano. A partir de opción. Es bueno que sepan para las próximas exposiciones que la sala está configurada para que no haya que asignarle el permiso a nadie. Todo el mundo puede compartir pantalla en cualquier momento. Puede compartir deshabilitado. Estoy tratando de compartir la pantalla. Configuraciones. Profesora, ¿a dónde es que tengo que ir para poder compartir la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, dele al botoncito que tiene la flecha hacia arriba que dice Share Screen, al lado de participantes. Ok, espérese un momento. Ok, compartir la pantalla. Compartir pantalla. Subir toda la pantalla. Compartir. Oh, Padre amado. Lo que pasa es que uno es nuevo y no está muy habilitado. Sí. Compartir pantalla. María, ¿tú lo pusiste como confitrión? Porque creo que es como confitrión que debes de ponerlo No, para... Y yo creo que de todos modos él me había mandado la presentación y me pareció haberla visto hace unos minutos. Ok, ponla entonces. Póngala entonces usted allá. Para que Lucy, sea más rápido. Hermana, yo le le mandé la mía hace un momento, pero sí, yo pienso que sé compartirla, cualquier cosa, si no puedo, entonces usted lo hace por mí. Sí, pero los permisos están, cualquiera puede compartir. Ok, No hay, gracias. Bueno, quien pueda ponerla primero, no importa. Ay, Dios mío. Ah, yo creo que ya están viendo la pantalla. Sí, ya yo la tengo. y ya se está viendo. Ya la estoy. Ay, Ok. ¿me escuchan a mí, por favor? Sí, la escuchamos. Ok. Me tocó exponer los Yo Soy del Evangelio de Juan. Ya que me vaya entrando este video. Desde los inicios de la creación, sabemos que Dios existe y es nuestro creador. Al leer la Biblia desde Génesis, en los relatos de vida de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, donde nos relatan el origen de la descendencia de los hijos de Dios,
que son los hijos del pueblo de Israel. Leemos en varios pasajes el término yo Inés, soy. si puede prender la cámara para verla. Oh, sí, ahora mismo. Me parece que no hay suficiente luz para poderla ver. ¿Me ve más o menos ahí? Sí. ¿Me ve un poco ahí? ¿Y es que tiene el móvil apagado? No, está todo bien, tenemos luz, lo que no es tan alta. Es una luz de potencia baja. ¿Puedo continuar? Ok, sí, la veo. Como decía, leemos en varios pasajes el término yo soy, atribuido por el mismo Dios a su persona, como lo leímos en la frase que Dios le dio a Moisés como respuesta cuando le pregunta por su nombre para decirles a los hijos de Israel cuando recibió su llamado de sacarlos de Egipto. Como leemos en el libro de Éxodo 3:14, que dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así, dirán a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En el Nuevo Testamento es precisamente en el Evangelio de Juan donde aparece el término yo soy, dicho por Jesús 7 veces, aclarando precisamente que él era hijo de Dios, esperado por todos desde la antigüedad, y lo dijo en el siguiente orden. A la siguiente posición. Siguiente. La siguiente imagen. Ajá, ahí, exacto. Ahí. Espérate. Sí. Me sale. Ahí voy. Entonces, vamos con el primer yo soy. Un clic. Un clic a donde está el pan. Yo soy el pan de vida. Clic. Un clic al pan. En cualquier sitio. Ahí. Por favor. Otro clic más. Otro clic más. Tienen que darle 2 clics más. Ahora el tercer clic. Y el cuarto clic. Ahora ya se puede seguir. Yo soy el pan de vida. En Juan 6:48-51. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que él coma, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto lo dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum al pueblo judío. La palabra de Dios que recibimos de nuestros pastores en el culto de nuestra iglesia, cada texto bíblico que leemos es el pan de vida que nos alimenta a cada uno de nosotros y nos enseña las cosas correctas que debemos hacer y enseñar a los demás. Ahora por favor, los 4 clics a la luz. Yo soy la luz del mundo. Por favor. Yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto lo dijo en lugar de las ofrendas en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Dios es nuestra luz. A través de ella recibimos al Espíritu Santo, que es quien nos guía y da la sabiduría que necesitamos tener en cada tentación, en cada tribulación y meta que se nos presente. Ahora vienen el tercer, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, están una ligada a la otra. Eso fue yo soy. Sigue con los 4 más, sí. Por favor, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. En Juan 10:7-11 dice, después de haber dicho la parábola del redil a su pueblo, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, al que por mí entrar será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dios es nuestra puerta correcta, la que nos da la entrada a su morada, donde somos sus hijos. Y como tal nos cuida y protege siempre, como el buen pastor cuida a sus ovejas. Ahora viene el quinto yo soy, la resurrección y la vida. Démele el clip, por favor. ¿A dónde? Bueno, yo soy la resurrección y la vida. Exactamente. En Juan 11:25. Esto pasó cuando su amigo Lázaro murió y llevaba ya 4 días de muerto. Y Jesús le dijo a Marta, su hermana, cuando fue a verle, como dice desde Juan 11:23, tu hermano resucitará. A lo que Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y él le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Por su gran amor incomparable, al morir por nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Él venció a la muerte y nos da la esperanza de la resurrección y una nueva vida a su regreso por nosotros, su pueblo. Ahora viene el sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida, que lo tiene en Juan 14:6. Esto ocurrió después que Jesús le había anunciado en la cena que tuvo con sus discípulos, donde le lavó los pies a todos y anunció que iba a ser entregado por uno de ellos, que fue Judas Iscariote. Y también le anunció a Pedro que le iba a negar 3 veces. A todos ellos le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es nuestro camino correcto. Con Él es que caminamos en la verdad y tenemos vida eterna llena de felicidad. El último yo soy es, yo soy la vid verdadera, que es el 7, que está, ya que lo pase. Pueden darle clic. El clic, exactamente. Yo soy la vid verdadera, en Juan 15:1-8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y pues será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es nuestro dador. A través de Él es que recibimos fruto de nuestros talentos y dones regalados por Él. Sin Él nada tenemos que dar, porque nada recibimos para sobrevivir si nos alejamos de Él. Esto es algo muy importante que tenemos que recordar siempre. Y quiero decir como conclusión que diapositiva siguiente. Ya, eso es lo que va. Esto último, yo soy, es muy valioso y hermoso para nosotros, los que nos sentimos ser sus discípulos. Pues más adelante, en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis los que yo os mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Es un gran privilegio ser discípulo de Dios y que Él nos tenga como sus amigos. Es mi participación. Hasta aquí llegué. Puede dar el último clic y gracias. Amén, amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la exposición? Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quisiera, para mantenernos más o menos en el programa, si Ruth puede también tener su exposición el día de hoy. Amén. Yo estoy lista, maestro. Perfecto. Faltan 20 minutos, eso es mucho tiempo ya. Lo puedes hacer sin problema. Voy a tratar de compartir la pantalla. Noemí Santos está presente. Ok, estaba pasando la lista, el único nombre que no vi, ya imagino que no está presente el día de hoy. Noemí Santos. Usted me dice cuando empiece, maestro. Claro, ya puedes empezar. Bien. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Mi nombre es Ruth Burgo Ventura. Estoy agradecida del Señor por permitirme ser parte de este instituto bíblico y ser alumna de esta materia, el Evangelio de Juan. En esta noche, a mí me ha tocado hablar acerca del tema Jesús, el pan de vida. Y si mencionamos la palabra pan, es algo que todos conocemos, ya que sabemos que el pan es un carbohidrato hecho de harina, que de una forma u otra las familias dominicanas lo hemos consumido en la vida. Pero en esta noche vengo a hablarle de un pan espiritual. Sabemos que el pan espiritual es Cristo Jesús. Si notamos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús en este versículo está dando la solución al hombre y a la mujer para que tengan la vida eterna. Está diciendo en esta noche, en este versículo, en la forma en que nosotros podemos alimentar nuestra vida espiritual, que solamente en Él nosotros vamos a saciar esa sed y ese vacío que hay en el interior del hombre, que solamente en Jesús vamos a poder encontrar esa llenura espiritual. Notamos que en el capítulo 6, versículo 48 al 51, nos dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. Cristo es el pan vivificante por el cual se nutre nuestra alma. Este versículo muestra el contraste entre este pan antiguo, maná, junto con una comparación de los hombres. La ventaja del maná era pequeña, solo se refería a esta vida, pero el pan vivo es tan excelente que el hombre que se alimenta de él nunca morirá. Este pan es la naturaleza humana de Cristo, que Él tomó para presentar al Padre como sacrificio por los pecados del mundo. Comparar todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad para los pecadores y cada nación que se arrepientan y crean en Él. Solamente el Señor nos dice que nos arrepintamos y que creamos en Él, que en Él vamos a poder saciar
nuestra vida espiritual. En Él vamos a poder encontrar la salvación y la vida eterna. El versículo 49 nos dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Su verdadera relación con el maná se muestra en el hecho de quienes lo comieron, después murieron. Mientras que Él es el verdadero alimento espiritual del mundo. Y los que se alimentan de Él no morirán. Jesucristo está dándole la solución al hombre. Y qué sencillo es solamente creer en Cristo. Y qué tan difícil se le hace al hombre aceptarlo, valorar, hermano, ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, dándose Él mismo para que hoy usted y yo podamos tener la vida eterna. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente en Cristo Jesús el hombre va a poder saciar ese vacío que tiene en su ser interior. Jesucristo es el complemento del hombre. Mientras el hombre no tenga un encuentro con Jesús, siempre va a estar buscando la forma en cómo saciar su vida. Pero inmediatamente el hombre tiene un encuentro con Jesús, decide creer y aceptar a Cristo, inmediatamente empieza a saborear lo que es la llenura espiritual. Empieza el hombre inmediatamente a tener esa paz que usted y yo hoy experimentamos. Que aunque venga lo que venga, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que Jesús de Nazaret es el pan de vida, que Jesús de Nazaret es el que nos sacia. Dice, este es un recordatorio de que no importa cuánto sustento físico tengamos, no nos salvará de la muerte. Necesitamos encontrar nuestro sustento en Jesús, quien es el único que puede darnos vida eterna. Aleluya. Qué precioso es. Y cuánto hoy yo puedo apreciar ese sacrificio que Jesús hizo por mí. Gracias le doy al Señor por permitirme en esta noche poder hablar de su palabra. Para mí es un gozo, gloria a Jesús. En el versículo 50 nos sigue hablando y nos dice, este es el pan que desciende del cielo. Wow. Es muy posible que cuando Jesús dijo esto, Él se señalaba a sí mismo. En esencia, Él se refería a su cuerpo físico, que tenía que ser ofrecido en sacrificio por la compra de la humanidad perdida. Para que el que de Él comiera no muera. Habla de lo que es espiritual. Y significa, hermano, que se restaurará la unión del hombre con Dios. Nuevamente, nuestro Señor habla de la vida espiritual. El que coma de Cristo no perecerá, pues deja de ser mortal. Wow, qué satisfacción nosotros podemos tener al saber que en nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. La garantía que nosotros tenemos, el vivir por siempre. Ese sacrificio que nuestro amado hizo por nosotros, para que nosotros no muramos, sino que pasamos de muerte a vida. Y solamente hay que creer y aceptar y valorizar ese sacrificio que Él hizo por la humanidad. Jesucristo es el pan vivificante para el hombre y para la mujer de hoy en día. Es necesario que cada hombre y cada mujer se humille ante Él y lo acepte en su vida para poder tener la vida eterna. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Hasta aquí es mi exposición. Amén, amado. Muy vivificante. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Francisco González levantó la mano. Dios bendiga a la sierva. Le voy a hacer humildemente 3 aportes. Él dice que la tradición judía, la introducción comenzaba con pan. Era vital. Y segundo, en el altar se tenía 12 panes para que, como que Dios era quien Dios era que le suplía a las 12 tribus. Y en Lucas 22:20 vemos a Jesús
en la simbología del cuerpo del nuevo pacto que hacía. Amén. Amén, amados. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, hermanos, hasta aquí es la clase. Para la semana que viene vamos a ver las exposiciones que tocan. Tenemos la comunidad de Qumran con Carmen Mieses, Jesús camina sobre el mar con María Mieses. Esas dos. Ya en la semana del 18 serán tres. No, que yo tengo actualizado esto. Pero así mismo es, la comunidad de Qumran y Jesús camina sobre el mar. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, entonces vamos a orar para despedirnos. Sí, dígame. De la clase cuando te estaba hablando del libro de Juan, Mayelin hizo una pregunta y la escribió con relación a la cruz, que por qué no se usa entonces la cruz. O sea, algo así, porque yo leí, ¿verdad, Mayelin? Estoy viendo acá, si se ilustran dos escenas de cruz, ¿por qué los evangelios no usan cruz? Como simbolismo de la muerte de... No entiendo la pregunta. Si Mayelin puede quitar el micrófono y comentarla. Porque los católicos ponen la cruz. ¿Tú quieres decir por qué nosotros los evangélicos no usamos la cruz? Sí, eso es lo que yo quiero decir. Igualmente por la misma razón que no hablamos de María. Yo no sé si alguno de ustedes se sintió extraño. Bueno, que esto es Juan. En la última clase una de las clases que yo di Teología 2, yo sé que algunos de ustedes están en Teología 2, yo hablaba de las conexiones de Eva y María. Y cuando, por ejemplo, el ángel le dice que ella es bendita entre todas las mujeres. Y le dice también que bienaventurada la que creyó. Yo hacía un contraste y un paralelo en cómo la mujer se veía desde el Antiguo Testamento y cómo Dios redimió esa imagen en la nueva Eva. Pero ya eso fue en Teología 2. Y a veces cuando la gente ve esos temas, nosotros a veces no vemos la Biblia con las riquezas que tiene. Nosotros, por causa de los católicos, vemos la cruz como que, incluso cuando la Asamblea de Dios cambió el logo y puso la cruz, mucha gente se quejó, porque lo veía como algo malo. En Estados Unidos es normal que las iglesias evangélicas tengan cruz, pero en nuestro contexto dominicano no se habla de María por los católicos. No vemos la cruz por los católicos. Y nos llevamos en base más de la costumbre y del miedo que de lo que dicen las escrituras. Porque la cruz es donde nosotros, en la muerte correcta de la cruz es que nosotros encontramos la vida. Porque ya la cruz está vacía. Discúlpeme, maestro, por favor, que le haga una interrupción. Lo importante es, los católicos usan una cruz con un Cristo. Nosotros lo que podamos utilizar la cruz, o lo que creemos poder utilizar la cruz, vemos la cruz vacía, porque ya Él no está ahí. Él resucitó y resucitó en la cruz, y la cruz es como un símbolo para nosotros entender de que ahí fueron llevadas todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, y fue libertada nuestra vida en esa cruz, porque ahí Él murió, y ya Él no está en la cruz. Gracias a Dios. Sí, pero la cruz es el centro del evangelio. Dice Claro en que 1 sí. Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo dice que él está juntamente con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y si Pablo está ahí arriba con su maestro. El pecado. Estamos crucificando el pecado que hay en nosotros. Ahí es que lo llevamos a la cruz. Entonces, ¿por qué no podríamos usar una cruz para recordar de dónde nos sacó el Señor y cómo Él murió por nosotros y cómo nosotros también tenemos que matar ese pecado, así como Cristo mató? Porque si uno lo usa de esa manera, no veo realmente pecado. Yo tampoco. Pero en una iglesia evangélica uno como que no se atrevería ni siquiera a ir con un poloché con una cruz, porque por la connotación. Entonces a veces vivimos, no, porque entonces es idolatría, que si mencionamos a María es idolatría. Pero somos esclavos de la ignorancia. Somos esclavos de la ignorancia muchas veces.
aún teniendo todo el conocimiento, nos adherimos a principios que no están fundamentados en una realidad, sino en las convicciones de hombres, no en la realidad de la palabra. Y entonces somos esclavos de la convicción de hombres. Rosario del Carmen levantó la mano. Y luego Francisco. Sí, Rosario. Ok, Francisco González. Veo que tienen la mano levantada. Profesor, espérate, Fran. Profesor, parece que tenía el micrófono en silencio. Perdón. Okay. Sí. Nos han enseñado en los institutos, ¿verdad? Y también la palabra lo dice, que maldito es todo aquel que muere en la cruz, que es colgado en un madero. Sí, en un madero. Entonces, también a Dios no le gustan las imágenes, ¿verdad? Entonces, como que, no sé, ahora, no sé si eso está permitido, pero no sé si se vería bien que un cristiano ande con una cruz colgada en el cuello. Ahora, eso va a depender de cada quien también. ¿Qué usted me dice de eso? Pero ¿por qué no se vería bien? Tú lo dices como dominicana. Y cuando nosotros Bueno, vemos pero que a Dios no le gustan evangélicos, las imágenes, pero, no es por cultura, la palabra dice que uno no puede tener imagen y ¿imagen de una qué? cruz. Pero una imagen de qué es la cruz. De la cruz. Porque cuando dicen no Como imágenes, cristianos que somos. no imágenes que representaran a Dios. Porque Dios constantemente está haciendo imágenes. E incluso siempre que el Espíritu Santo hablaba en el Antiguo Testamento, utilizaba figuras. Ah, bueno, ¿qué tú ves? Una olla. Ah, yo veo esto en una visión. Y el mismo Jesús está utilizando una imagen de una serpiente del Antiguo Testamento y él está diciendo, de esa misma manera, yo seré levantado como aquella serpiente. Él está refiriéndose a una imagen. Sí, pero es como él dijo la serpiente, pero eso es algo como figurativo, ¿verdad? No. ¿Qué opinan los demás? Pero la cruz es una forma figurativa de entender de que ese sacrificio, de que él hizo un sacrificio ahí y que llevó colgada, que la sangre que se derramó ahí fue por mi vida, por mi salvación y por mi eternidad. No es una adoración a un objeto, a una imagen de carne o a una igualdad de una condición celestial, como dice en Eclesiastés, que no nos hagamos imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está aquí en la tierra. No estamos haciendo imagen de la condición por la cual nosotros fuimos salvos. Eso es algo hipotético. El símbolo de todo cristiano, en todas las religiones y en todas las condiciones, es una cruz. Porque ahí fue el sacrificio de la cruz. Y usted lo dijo ahorita. Pablo dice, soy imagen del sacrificio de Cristo en la cruz. Y así mismo lo habló otro más. Por ejemplo, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, ese cuerpo está representando a Cristo. Entonces, si lo vemos así, estaríamos haciendo una imagen de Cristo de algo que es material. Si uno lo ve de manera súper literal, Jesús está diciendo que ese cuerpo ese pan es el cuerpo. Ah, pues entonces estamos haciendo una imagen de Jesús. No, Jesús está en el cielo. Ese pan no es el cuerpo. Entonces, si tú coges el pan que te dan en la iglesia y tú lo tiras al piso y lo pisoteas porque no es Cristo, eso es pecado, porque está representando a Cristo. Como dice la hermana, Él es el pan de vida. Los demás, ¿qué piensan? Maestro, le habla Dorcas. Sí, dígame, Dorcas. Bien. Bueno, yo tengo una postura como cristiana, como persona. Yo sí veo un cristiano que se pone una cruz, porque por ejemplo, hay muchas personas están poniendo una cruz y dicen, no al que se la ponen ni tampoco al que no se la pone, que no la quieran poner la paz con ellos y el que la quiera poner la paz con él también, porque justamente pensaba en eso que usted explicó del vino,
de esperar la Santa Cena. Hay cosas que en la Biblia, si no se puede analizarla, hay muchas cosas que son implementadas por nosotros los seres humanos, condicionando a nuestra necesidad. Lo que tenemos que tratar de vivir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Eso que tú mencionas del vino, Dios sigue usando imágenes, porque el vino es un recordatorio de la sangre. Igualmente una persona, de la sangre que derramó en la cruz. Es decir, que una persona vea una cruz, tenga una cruz, o en realidad es un recordatorio, así como el vino es un recordatorio y el pan es el cuerpo que fue partido. Todo está apuntando a la cruz. Por eso Pablo dice, yo solamente quiero predicar de Cristo y este crucificado. Yo lo que creo, maestro, con el permiso, también dice la palabra que no debemos hacer caer a nuestro hermano si esto ofende, usted sabe. Y hay que saber medirse en ese sentido. Amén, sí. Porque en nuestro contexto dominicano, y todo dominicano que va a otro país y va a ver los evangélicos en otros países, siempre se va a ver distinto. Y uno viene con un chip, una forma de ver la vida, y el cristiano es una forma de vestir, una Biblia en el brazo, tal cosa, pero va a otro país, se encuentra algo completamente distinto. Ah, no, ese no es cristiano, porque él no tiene el aspecto externo que yo tengo en mi país. Y debemos de saber que el que nace del agua y del Espíritu es el que es de Cristo. Y el Espíritu mora en aquellos que realmente aman al Señor, aunque exteriormente puedan verse distintos a nosotros. Pero lo que salva es la fe. Dios salva por medio de la fe. Amén. Así es. Bueno, amados, ya son las 9, vamos a orar para despedir. Y espero que en la semana el Señor nos ayude. Ustedes son valientes realmente. Estamos luchando la buena batalla, capacitándonos para servir en la iglesia. Amén. Es una lucha feroz. Sigamos orando para mantenernos, porque hay un desánimo, hay una lucha espiritual para que no estudiemos. Antes de yo empezar la clase, yo me sentía bastante mal y ahora me siento muy fortalecido. Y le pedí al Señor eso, Señor, pero fortaléceme. He tenido unos días, muchas malas noches y un sinnúmero de cosas. Pero tenemos que perseverar por lo que es para la eternidad, por el reino de Dios. Los felicito que ustedes están ahí, aguantándome. Yo sé que soy un maestro poco exigente, pero yo sé que es para el Señor que ustedes lo hacen. Demasiado gente. Gracias. Alguien como que estaba hablando ahí. No sé si quería hablar. Usted dijo poco exigente, yo dije poco. Exactamente. Bueno, exigente, pero para el Señor, dice, me ha puesto así como ustedes, bueno, ustedes tengan maestro suave y maestro exigente, y esa mezcla realmente les va a ayudar a ser mejor estudiantes de la palabra. Eso es así, profe, pero usted sabe que ya nosotros, la mayoría ya estamos en una edad con más compromiso que antes, cuando éramos muchachos que estudiábamos. Tenemos, o sea, no me estoy justificando, ¿ok? Estoy hablando de mí como persona. Pedro tenía suegra y estaba por en ejemplo, el ministerio. Sí, profe, pero usted sabe que la vida está muy rápida. Uno sale de la casa antes de las 6 de la mañana, llega a las 7 de la noche, con niños, mucha presión en el trabajo, actividades en la iglesia. Y a veces uno quisiera dar más. Se lo digo por mí, porque, por ejemplo, mi profesor, el sábado yo estaba, que yo tenía un lado acalambrado, un brazo con todo, porque estaba demasiado cansada. Y yo quería pararme, e ir a la clase, pero no podía porque el cuerpo, yo sentía que me iba a dar algo. Entonces tuve que hacer un stop, porque fue una semana de mucha presión, mi esposo estaba medio enfermo, el trabajo no fue nada fácil, tenía 2 gente que estaban de licencia de mi equipo de trabajo. Una semana de cierre,
de mes, y a veces uno quiere, en mi caso, tú sabes, yo digo, wow, pero a veces un poquito de flexibilidad pudiera también ayudar a uno como a animarse y a seguir adelante, porque a veces, estoy hablando por mí, ¿ok? Uno se siente como demasiado cansado, uno quiere dar más, pero al mismo tiempo uno dice, wow, pero yo no sé si voy a poder con tantas cosas. Y Dios nos está ayudando, estamos haciendo un esfuerzo, pero también en ocasiones, en mi caso, me gustaría que usted sabe, dije, espérate, que esta gente ya la mayoría pasan de 40 y es... Para la Biblia, hasta 40 años se consideraban jóvenes. Recuerden eso. Timoteo era Eso joven. era antes, profe, pero la vida útil de uno, la depreciación acumulada de uno ahora va demasiado acelerada. No te ayuda la alimentación, no te ayuda... Usted es un muchachito al lado de nosotros. No es lo mismo que antes, no es lo mismo que antes. No crean que a mí me Estoy sobra hablando el por tiempo, mí, amado. ¿ok? Y me disculpas, sí. No, yo te entiendo. Sí, y sí, sí te voy a tomar en cuenta. pero- Por ejemplo, yo te puedo decir, yo me identifico completamente con lo que me dice Amadelis. En los últimos meses han ido varias personas donde yo trabajo. Tenemos trabajo que no se acaba. Estamos malísimos. Yo tengo 2 niños, esposa, tengo que ir a la iglesia. Eso es cierto. Por eso le digo que no pierdan la motivación. Tomaré en cuenta tu opinión, tu comentario, pero no dejemos tampoco las tareas como el sábado yo hago las tareas o el domingo, un día a la semana, sino a veces hay que priorizar. En vez de hacer esto que no es tan importante, bueno, déjame sacar 10 o 15 minutos para ver esta presentación de nuevo, déjame leer esta tarea, déjame... Y si cada día le dedicamos unos minutos, nos va a ir mucho mejor, porque a veces como alumnos lo que hacemos es que cuando faltan un par de días entregamos y siempre estamos sobre la prueba. No quiero decir que no preste atención a tu comentario. Yo sé realmente, sé, yo también estoy sumamente agotado realmente. Es mucho trabajo, pero estamos buscando dar la excelencia para el Señor. Y en medio del desierto, Dios va a hacer que nosotros demos buen fruto, siempre que estemos mirando hacia arriba. Yo sé que el Espíritu nos va a dar la victoria y a pesar de las turbulencias, que la hagamos como para el Señor todo. Amén, profe, gracias. Bueno, Madelis, ya que usted estuvo comentando, vamos a orar usted para despedir la clase. Amén, amén. Amante Dios y Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido. Gracias por el profesor, Señor, por esta clase, Señor, tan edificante, por cada uno de las expositoras, Señor amado, que estuvieron en esta noche. Te pedimos que seas tú, Señor amado, bendiciendo, Dios, cada uno de los que nos hemos conectado, Señor, y aquellos que aún no pudieron hacerlo. Te pedimos que nos dé un sueño reposador, que nos dé fuerza, Señor, a terminar estos estudios, Señor, victorioso, Dios. Gracias te doy una vez más por este grupo, Dios. Gracias, Señor, por cada familia que está representada, Señor, en este grupo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Pasen buenas. Amén, Dios le bendiga. Amén. Dios Amén. bendiga más. Dios le bendiga más bendiga. a todos. Pasen buenas Maestro, noches. maestro, Liné le manda a preguntar si ya usted vio el classroom de ella. Ella subió la tarea de evangelismo de la pastora. Subió la de la otra maestra. Ok. Yo de todas maneras le resuelvo eso. Tiene que Fue por darle un a error anular que- entrega y volver a entregar después con el documento que va. Sí, Hay un sí, botón que yo dice le- anular y él lo manda Sí, para está bien. Porque como yo lo había entregado Ok, a nadie, ok. yo no había dado cuenta que- Perfecto.